Corría el siglo II a.C. cuando Arquímedes, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, estableció los principios sobre el uso de las palancas, y por esto es universalmente conocida su famosa frase «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», para indicar que algo pequeño como una palanca es capaz de multiplicar la fuerza y mover enormes cantidades de peso con poco esfuerzo, y un buen punto de apoyo. ¿Qué relación tendría esta introducción de Arquímedes y su famosa frase con nuestra serie de mensajes sobre el Evangelio? Pues sencillo, parafraseando podríamos decir que la Biblia dice que el Evangelio es como una pequeña palanca, pero con el poder de mover el mundo. Solo necesitamos un punto de apoyo como estos programas y así moveremos las conciencias del mundo. Un mundo caído, un mundo estancado, como un peso enorme y muerto que necesita ser movido con la palanca del Evangelio. Así que, estimado oyente, yo también me apoyo en este mensaje y en todos los mensajes de esta serie para moverte por medio de la palanca del Evangelio. Les habla Nikos Ricoy, y hasta ahora en nuestra serie sobre el Evangelio hemos mostrado, en el primer mensaje, el Evangelio como una cuestión jurídica. En el segundo mensaje, los dos Evangelios tipificados como los ladrones del Calvario. En el tercer mensaje, el Evangelio expositivo tomado de Romanos capítulo 3. Y en el día de hoy moveremos nuestra palanca, es decir, el Evangelio, haciendo un énfasis comparativo entre lo que significa la crucifixión y la cruz. En el día de hoy vemos que en las películas de Jesús, en los documentales de la vida de Jesús y en la grandísima mayoría de las prédicas de Semana Santa sobre Jesús, el centro del tema suele ser la crucifixión y no la obra de la cruz. Crucifixión y la cruz en la Biblia son dos cosas diferentes que nos esforzaremos hoy en explicar, porque en ello también hay dos evangelios, el evangelio de la crucifixión y el evangelio de la cruz. Es decir, directores de cine y un sinnúmero de predicadores se centran normalmente en lo visible del Calvario, más que centrarse en lo sucedido en lo invisible del Calvario. Se centran en los latigazos, la corona de espinas y los clavos para crear un sensacionalismo emotivo en sus prédicas, dando lugar a un engañoso evangelio desvirtuado que no es el evangelio verdadero. Y en esta serie de 6 días, precisamente tenemos como objetivo denunciar todo lo falso del evangelismo falso y del evangelio falso. Y una de esas áreas cerradas es denunciar la centralidad del evangelio en la crucifixión. Las películas religiosas de Jesús solo narran algo biográfico, temporal y centrado en lo físico, algo que llene el ojo y estremezca las emociones, y por cierto lo consiguen. Pero muchas veces esas películas están alejadas del texto bíblico, como la famosa y hereje película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, una película tendenciosa y sensacionalista no bíblica. Por cierto, el director de la película tiene un pésimo testimonio personal como ciudadano, y el actor principal de la película La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, tiene un currículum de películas poco recomendadas para menores, tanto antes de hacer la película como después de cuando interpretó la película de Jesús. En fin, no es este lugar ni tampoco el mensaje donde hacer una crítica cinematográfica, sino que queremos exponer, denunciar y confrontar la manipulación religiosa de la pasión del Señor Jesús, centrada solo en lo físico, que hasta con eso, inescrupulosamente e irreverentemente, se ha hecho también negocio. A lo que ha llegado el hombre. En cambio, la palabra de Dios, totalmente opuesta a prédicas sensacionalistas y películas emotivas, en ella se nos narra y se nos revela una cosa bien diferente, que el centro del Evangelio no es la crucifixión, sino el mensaje de la cruz. Ambas son dos cosas diferentes. Definamos claramente la crucifixión y definamos el mensaje de la cruz para que nos entendamos a lo largo de todo este mensaje. Cuando la Biblia habla en los evangelios en términos como crucificado, crucifixión, etc., se refiere solo a cosas externas. Pero en cambio, cuando la Biblia habla en las epístolas de la cruz o el mensaje de la cruz, se refiere teológicamente a las cosas espirituales. Y es en ese lugar donde debemos centrarnos. Podríamos decir que la crucifixión es el escenario que se mueve delante del telón del Calvario. En cambio, el mensaje de la cruz es el escenario paralelo, no visible, que se produce detrás del telón del Calvario.
Repitamos estas ideas. La crucifixión es el escenario que se mueve delante del telón del Calvario. En cambio, el mensaje de la cruz es el escenario paralelo, no visible, que se produce detrás del telón del Calvario. Dos escenarios en el Calvario y una misma circunstancia única, la muerte de Jesús. Algo similar a esto tenemos en el libro de Job. En lo visible sucedían unas cosas, pero el escenario principal de la historia de Job era el invisible, donde estaba la verdadera escena de esas cosas que estaban sucediendo. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este mensaje, estimado oyente, trataremos de que más de 1000 palabras den una revelación espiritual correcta de este tema, mucho más clara que un simple fotograma sensacionalista de una película de Jesús, y ni digamos de una prédica lacrimógena de Semana Santa de un típico y facilón predicador que no tiene ni idea de lo que sucedió en el Calvario y que solo se centra en la crucifixión. Teniendo bien clara esta diferencia entre crucifixión y el mensaje de la cruz, entremos en materia. El título del mensaje del día de hoy se llama La crucifixión y la cruz. En los siguientes minutos analizaremos y contrastaremos ambos términos, crucifixión y la cruz, para ir desgranando otro ángulo del verdadero evangelio en contra de un falso evangelio del día de hoy. Y así, a lo largo de estos días, daremos a los estimados oyentes un diverso enfoque global, contextual, expositivo y doctrinal del verdadero evangelio. Punto 1. La crucifixión es la parte visible del Calvario. La cruz, en sí, es la parte invisible del Calvario. A la naturaleza humana le impacta mucho más lo visible que lo que tenga que recibir por fe. Todo en este mundo está diseñado para el ojo. Incluso la misma publicidad comercial conoce muy bien esta área del hombre. Todo es para el ojo. De hecho, en Génesis dice que Eva vio que el fruto era apetitoso. El deseo y el ansia del hombre es ver qué hay más allá, ver qué hay escondido, ver y ver. Entonces, conociendo esta debilidad y necesidad humana, el enemigo de los hombres hará lo posible como en Edén para que el hombre se centre solo en lo visible, cuando en cambio Dios quiere que nos centremos en lo invisible y por medio de la fe. ¿Podéis ver este contraste? El hombre natural ve lo visible, queda atrapado por lo visible, pero el hombre espiritual mira lo invisible. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La naturaleza humana, la carne y el diablo estimulan el ojo. En cambio, el Espíritu Santo quiere estimular la fe. Por eso el evangelio falso y maldito, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, se centra facilonamente solo en lo visible. Por eso decimos que la crucifixión es la parte visible del Calvario, pero no la parte importante del Calvario. No es donde debemos poner nuestra mira. Dios no nos pide que nos fijemos y creamos en la corona de la crucifixión, ni en los clavos de la crucifixión, ni en la lanza de la crucifixión, sino que nos fijemos en el mensaje invisible de la cruz, como dice Corintios. 2 Corintios 2:5 dice, andamos por fe, no por vista. Y Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, el evangelio se revela por fe y para andar en fe, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo andará todos los días por fe, incluso desde el primer día de su conversión, y ese primer día de fe es el día de la conversión en que pone su fe no en la crucifixión, sino en el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje invisible de la cruz detrás de la crucifixión? En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Eso es lo invisible que debes creer, y desarrollaremos en este mensaje. No centrarse en los clavos, en la lanza, en los latigazos, en las emociones. No para que llores. Eso impresiona, pero no salva. Punto 2. La crucifixión es una forma de tortura y muerte física de la época de Jesús. La cruz, en cambio, es el lugar de una terrible realidad invisible donde el Padre Eterno rompe la relación eterna que tenía con su Hijo Eterno.
Es decir, por primera vez en toda la historia eterna, y en ese único instante de abandono del Hijo en el Calvario, se produce una separación eterna entre ellos, algo que nunca antes jamás había sucedido en toda la eternidad de la divinidad. Es decir, en el Calvario se produce la rotura de la relación perfecta, eterna y amorosa de la unidad divina, que se rompe en un instante. Eso es increíble, incalculable, indimensionable. El Calvario es un momento único en la eternidad de Dios. Y esa es la visión que quiero dar en este mensaje, no centrándonos en 3 clavos, sino centrándonos en las 3 personas de la divinidad. No en 3 ramas de espinos, no en 3 horas de agonía, sino en las 3 personas de la divinidad que estaban siendo desgarradas entre ellas por causa del perverso y delincuente pecador. Eso es lo importante del Calvario, estimado oyente. Esa fue la tortura mayor vivida por el Hijo y también por el resto de la divinidad. ¿A quién le gusta matar a un hijo por un delincuente? Si lo pensamos bien, eso sí que es desgarrador. La triunidad rompe su relación eterna por decisión de salvar al hombre. Ay de aquel que desperdicie este mensaje, y ay de aquel predicador que desvíe este mensaje. Un instante entre ellos, las 3 personas de la divinidad, es una eternidad, porque ellos son eternos. El instante del Calvario donde se rompe la relación y se produce una separación equivale a la separación eterna que vivirá el impío en la condenación. El que no cree esto, él mismo experimentará la separación y la nunca relación con Dios por toda la eternidad. La relación con Dios es algo maravilloso, es algo vivo, es algo poderoso, vital, sensacional, fresco, deseable, anhelable, relacional, gozoso, precioso, amoroso, algo de lo que no quieres desprenderte nunca. Pero el rechazo o la carencia de la relación viva con Dios es algo infernal. Y ese infierno separacional que vivió el Hijo, lo vivirá el impío si no cree en esta tortura espiritual que vivió Jesús y el resto de la divinidad para salvarte a ti, estimado oyente. Reconocer y meditar en esto es verdaderamente impactante. Solo de intentar abarcarlo estremece, pero todo hombre debe honrar a Dios reconociendo que el Trino Dios se desgajó por un instante a favor del hombre pecador en el Calvario. Este es el verdadero mensaje de la cruz, y no la simplista y visible visión de la crucifixión y muerte física. La muerte espiritual entre la divinidad es una muerte inmensamente mayor y la verdaderamente importante. Punto 3. La crucifixión sola nos desvía de lo verdaderamente importante. La cruz, en cambio, sí muestra lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo importante, estimado oyente? ¿3 clavos? ¿Unos latigazos? ¿Una corona de espinas? ¿Y unos insultos? ¿Y unas horas de agonía? Sin desmerecer lo que el Señor Jesús, mi Señor, recibió desde Getsemaní al Calvario, tenemos que decir, estimado oyente, sin embargo, que en el día de hoy, en las Semanas Santas de muchos países, mucha gente también reproduce exactamente la misma pasión física de Jesús y no se mueren. Por lo tanto, la crucifixión es un medio, pero no es lo más importante del Calvario, ni lo determinante para la salvación. Lo más importante es la justicia satisfecha en la cruz, la ira descargada en la cruz, la propiciación del Cordero en la cruz, el desgarro de la unidad divina en un instante en la cruz. Los 4 puntos más importantes que todo creyente debe considerar y todo predicador tiene que tener en cuenta para una correcta predicación del Evangelio. Punto 4. La crucifixión absorbe toda la vista y es más bien un obstáculo a la fe. En cambio, la cruz demanda toda nuestra fe e implica más de lo que se ve a simple vista. Los simples se quedan solo con la vista de la crucifixión y no ven más que sangre, dolor, llanto, agonía, sufrimiento, tortura física, y se quedan solo con eso. En cambio, el mensaje de la cruz demanda profundidad, demanda interés, demanda preocupación, demanda ir más allá de la simplicidad de la vista,
demanda tiempo, demanda pasar la frontera de la inquietud y decir: Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? La cruz demanda estudio de las Escrituras. La cruz demanda fe, y la fe viene por el oír. Por lo tanto, implica tiempo y esfuerzo para saber lo que tengo que creer. Y lo que tienes que creer, en síntesis, estimado oyente, es que en la cruz el Padre descarga su ira para hacer justicia de tus injusticias. Punto número 5. La crucifixión despierta las emociones. La cruz despierta la fe. Los falsos predicadores del falso evangelio manipulan a la gente para despertar las emociones cuando hablan del Calvario, sea con este tema o con cualquier otro tema bíblico. Lo que les importa es la emoción de la gente. Las emociones despertadas no salvan. Solo salva una fe racional, no emocional. Mirad los latigazos, mirad cómo corría la sangre, pensad en el desgarro de su cuerpo colgado sufriendo, mirad la agonía de su madre, mirad la soledad de un hombre bueno. Todo eso es falso, es un falso evangelio, y eso nos salva. Punto número 6. La crucifixión es cruel, pero la cruz es mucho más cruel. ¿Qué es más cruel, estimado oyente? ¿La soledad humana y la injusticia humana de la crucifixión de Jesús? ¿O la dimensión eterna del abandono divino de Jesús, del desprecio del resto de la divinidad hacia Jesús, de la rotura de la comunión única e intensa después de haber vivido una relación perfecta, absoluta, íntima y eterna con los otros dos miembros de la familia divina, y que en ese momento ese amor entre ellos se convierta en desprecio, castigo, abandono, maldición y muerte entre los miembros de la divinidad? ¿Qué es más cruel? Estimado predicador, estimado oyente, ¿qué es más cruel? Si contestas que la crucifixión, estás perdido. Si contestas que la cruz, estás en buen camino. ¿Qué acto tiene mayor dimensión? Abre tu visión, estimado oyente, no te quedes con la simplicidad de la crucifixión, y mira más allá, mira lo profundo, al mensaje de la cruz, que es mucho más cruel que la crucifixión. Punto número 7. En la crucifixión vemos el sufrimiento corporal de un hombre inocente. En la cruz entendemos el sufrimiento de un alma inocente. He escuchado varias veces en nuestra consejería pastoral frases como estas: Pastor, preferiría un golpe físico al golpe recibido en el alma por esta situación. Con todos estos mensajes de estos días, ahora entendemos que el sufrimiento del alma de Jesús desgarrada de la unidad divina es mayor que el simple y temporal sufrimiento físico, que por cierto, no fue el mayor sufrimiento de un hombre. Hubo hombres que sufrieron más que el Señor Jesús físicamente, más horas, más tortura, incluso fueron quemados. Hasta los ladrones de al lado de Jesús sufrieron más, porque estando vivos les quebraron las piernas, cosa que al Señor Jesús no le hicieron. Y la lanza fue clavada después, cuando Jesús ya estaba muerto. Punto número 8. En la crucifixión vemos soldados descargando su crueldad sobre un hombre inocente. En la cruz vemos un padre descargando su ira sobre un hijo inocente. Esta es una clave importante que hace la diferencia de todas las prédicas entre el falso evangelio e incluso el evangelio aguado del evangelio verdadero. Mi prédica no se centra nunca en los soldados descargando su crueldad, sino en lo que hizo el Padre descargando sobre su Hijo, para que no sea descargado sobre ti, estimado oyente. La ira de Dios fue descargada por tus injusticias en el Calvario. Punto número 9. En la crucifixión vemos a un hombre sin ropa. En la cruz vemos a un justo vestido con nuestras ropas de injusticia. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él pudiéramos recibir la justicia de Dios, por haber llevado mis injusticias, mis trapos de inmundicia, añadiría yo. Así como en Edén Dios vistió a Adán y Eva con pieles de un animal inocente,
En la cruz, precisamente, un inocente, Cristo, es vestido con mis injusticias para que yo ahora pueda ser revestido con su justicia cuando pongo mi fe en su cruz. Punto número 10. En la crucifixión vemos un hombre cargando un madero. En la cruz vemos un hombre cargando la justicia de Dios. El hombre es culpable y merece justicia. Si la justicia cae sobre el pecador, está perdido, pero si la justicia cae sobre otro, hay esperanza. En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de mis injusticias. Cuando creo esto, Dios me declara jurídicamente justo, inocente, libre de culpa. Centrarse en el hombre cargando un madero es muy pobre. Muestra que el predicador no conoce el Evangelio. Estimado oyente, cuando veas a un predicador centrarse en Jesús cargando el madero de la crucifixión y en los dolores, escapa de él. No te está predicando el Evangelio verdadero. Pero cuando escuchas a un predicador hablar de Cristo cargando la justicia de la cruz, estate atento. Punto número 11. La crucifixión podemos relatarla con toda precisión. Hasta un impío puede relatar los hechos de Getsemaní y el Calvario de memoria, pero la cruz nunca podremos abarcarla en su totalidad porque es un misterio insondable, nacido en las entrañas mismas de nuestro Dios, y que nos llevará toda la eternidad a sumergirnos en tan admirable conocimiento. Mi deseo como predicador, enseñador y líder es ahondar cada día más en esta cruz, sin que decirlo en público parezca piadosón o bonito. Toda mi vida se centra y gira en torno al misterio de la cruz de este Evangelio verdadero que levemente nos ha sido revelado, como decía Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: por revelación me fue declarado el misterio, el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y yo digo lo mismo. Punto número 12. Crucificados hubo miles porque era una rutina para los soldados romanos. La cruz, en cambio, solo hubo una. Fue algo único e irrepetible. Estimado oyente, la cruz es única como medio de salvación. Única en su esencia, única en su valor, única en su forma, única en su intensidad, única en su impacto, única en su significado teológico, única en su dimensión, única para Dios. Es lo único que tengo para salvarme de la ira de Dios. Si me suelto de la cruz, estoy perdido. Punto número 13. La crucifixión era un final. La cruz es el principio. En la crucifixión se acaba la vida, pero con la cruz empieza mi vida, y después de la cruz viene la resurrección, que le da vida a este mensaje de la cruz. Un evangelio sin resurrección correctamente compartido tampoco es un evangelio verdadero. Como siempre digo, el mensaje del evangelio sin la resurrección es una historia trágica y dramática. Pero la resurrección, que es vida, le imprime vida a este evangelio, y por eso produce transformación de vidas, y no como los falsos evangelios que después de las emociones siguen el mismo estilo de vida mundano, pecaminoso y muerto. El verdadero mensaje de la cruz y la resurrección son el inicio de la vida espiritual y de una vida transformada en poder. Punto 14. El Salmo 22 profetiza la crucifixión. Isaías 53 profetiza la cruz, es decir, el Evangelio verdadero. Nos llevaría un mensaje entero solo hablar de Isaías 53, porque es uno de mis capítulos favoritos. Pero precisamente allí en Isaías 53, en la profecía de la cruz, se habla de los dos grandes acontecimientos invisibles de la cruz: el desgarro de la unidad divina y el derramamiento de la justicia y la ira de Dios sobre un inocente. Dice el versículo 4, el Mesías fue herido por Dios y abatido. El versículo 6 dice, Yahvé descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, Yahvé quiso, decidió quebrantarlo con padecimientos. Parafraseando Isaías 53:11 diría,
mi siervo, Jesús, el justo, por medio de este conocimiento, o sea, lo sucedido en la cruz, justificará, es decir, declaración jurídica de inocencia, a muchos culpables que lo crean. Punto número 15. La crucifixión impacta a la vista del hombre, pero más impacta la cruz cuando Dios nos revela la obra que allí se ha hecho, la ira descargada y la justicia satisfecha. Pocos predicadores predican esto, estimado oyente, y cuando les hablas de la ira de Dios y de la justicia de Dios en la cruz, son ellos los que se enfurecen contra uno con ira. Pero yo predico que en la cruz se hizo justicia y se descargó la ira de Dios sobre el Hijo. Punto número 16. La vista dramática de la crucifixión no nos salva. La fe en la obra de justicia de la cruz sí nos salva. La salvación no es por creer que los romanos mataron a Jesús. Esa no sería la verdad, y uno estaría creyendo el error, y dándole honra al hombre por participar en la salvación. Uno tiene que creer lo correcto para honrar a Dios. Creer lo incorrecto es herejía y deshonra a Dios. Así que si uno quiere agradar a Dios, debe creer lo que Él quiere que creamos sobre el mensaje de la cruz, que es el verdadero evangelio que venimos desgranando en este mensaje. Punto número 17. La crucifixión solo muestra un desgarro de la carne de un hombre inocente, Jesús. La cruz muestra el desgarro de la unidad divina por el abandono y rechazo del Hijo amado. Una y otra vez insistiremos en este tema, como también una y otra vez el evangelismo falso insiste en el emocionalismo de creer que Dios estaba sufriendo por lo que los romanos estaban haciéndole a Jesús. Eso es falso, no tiene base doctrinal ni bíblica. El desgarro de la unidad divina fue pura decisión tomada por el Trino Dios en el Consejo Eterno. Dice Dios, ¿qué hacemos con el hombre? Entonces el Hijo dice, Padre, yo voy. Hijo, ¿estás seguro? Mira que no puedo tener contemplación, tengo que descargar toda la justicia, no puedo aplicar una justicia menor. Sí, Padre, yo voy. Heme aquí para hacer tu voluntad, como dice Hebreos. Entonces el Espíritu Santo dice, yo me encargo de preparar el terreno y de convencerlos del Evangelio. Y así, el Padre entrega, el Hijo se entrega, y el Espíritu Santo nos entrega este Evangelio glorioso. Solo queda que tú te entregues a creerlo. Punto número 17. Los que solo miran el desgarro de la carne de Jesús en la crucifixión están perdidos. Los que creen en el desgarro de la unidad divina producida en la cruz serán salvos. Porque eso es lo que Dios quiere que veamos, lo que Dios quiere que creamos. ¿Qué piensas, estimado oyente, que significa el clamor de Jesús en el Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Dios mío incluye al Padre y al Espíritu Santo, es decir, al resto de la unidad divina que se estaba desgarrando en su unidad, separando en su unidad eterna para poder hacerse justicia de tus injusticias. Cristo es desamparado para que el pecador no sea desamparado en toda la eternidad en la condenación. Y la respuesta inferencial a esa pregunta desgarradora del Hijo, el Padre dice, Hijo, si no te desamparo a ti, tendré que desamparar a Nicos en el desamparo eterno. Y el Hijo acaba diciendo, consumado es. Punto 19. Los que solo creen en la descarga de los latigazos, los clavos y las espinas están perdidos. Los que creen en la descarga de la ira de Dios en la cruz para hacerse justicia son salvos. Punto número 20. La crucifixión sin la cruz es solo un mensaje sensacionalista y un evangelio a medias, mal expuesto. La cruz es mucho más que la crucifixión, es la mayor revelación de Dios. Ahí convergen su justicia, su gracia, su amor decisional, su aviso de lo que le viene al hombre después de la muerte, y también la cruz es la solución al problema del hombre y al problema de Dios. ¿Y cuál era el problema de Dios? Cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar a un hombre injusto, pero sin dejar de ser un Dios justo. Y Dios resuelve ese problema en la cruz. El gran dilema teológico. Como Dios es justo, tiene que hacer justicia para poder perdonar al hombre. En la cruz se hace esa justicia, y cuando el hombre se apropia por la fe
y el oír de esa justicia, entonces queda libre de la justicia eterna. Punto 21. En la crucifixión se derrama sangre. En la cruz se derrama la copa de la ira de Dios. Y esa es la única razón de la crucifixión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. Pero para que se derrame sangre, antes debe derramarse la ira, para hacerse justicia, y en consecuencia se derrama sangre. Primero la justicia, luego la ira, y luego la sangre. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Si usted hace una pregunta sobre esto 1000 veces, es probable que 999 la gente le diga que Jesús murió para perdonar los pecados, para dar vida eterna, para dar paz, para ir al cielo, etc. Pero todo eso es la consecuencia de la muerte. Es el resultado, es el beneficio que se recibe por la muerte, pero, no es la causa de la muerte, no es la razón de la muerte, no es el motivo de la muerte de Jesús. La causa de la muerte de Jesús, estimado oyente, fue que era necesario hacer justicia y en consecuencia, sí, todo aquel que cree en la causa, es decir, en la justicia caída, recibe como consecuencia el perdón de los pecados y otros beneficios más. Pero la causa de la muerte de Jesús fue la justicia que Dios tenía que hacer, porque sin justicia no hay perdón. Esta es la ley de causa y efecto. Dios me pide que crea en la causa, y como resultado recibiré la consecuencia. Pero la gente solo cree en la consecuencia, y eso no es bíblico, es egoísta. No honra a Dios. Dios quiere que creamos en la causa correcta de la muerte de Jesús. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Jesús tenía que morir para que se hiciera justicia de tus injusticias. Y si crees en esto, entonces sí te perdona los pecados. Punto número 22. En la crucifixión se hace una injusticia. En la cruz se hace justicia. Por eso, centrarse en la crucifixión es centrarse en el punto equivocado. Es centrarse en una injusticia humana simplemente, no en la razón teológica y real. No honra a Dios centrarse en la crucifixión. Mi mensaje evangelístico, y un verdadero mensaje evangelístico, siempre debe centrarse en la justicia de la cruz. Punto número 23. La crucifixión es dolor de muerte para el Señor Jesús. La cruz es gozo de salvación para el creyente. Por eso, estimado oyente, yo digo como Pablo, que ni se me ocurra jactarme o presumir de nada, sino solo en una cosa: conocer la cruz del Señor Jesús. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Punto número 24. La crucifixión produce lástima por un hombre. La cruz muestra lo que Dios es y piensa del hombre. Dios es justo, y allí en la cruz se hace justicia. Dios aborrece al pecado y al pecador. Dios no ama sentimentalmente al hombre. El hombre es un delincuente, es enemigo de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, vosotros erais en otro tiempo extraños y enemigos de Dios. Ese concepto sentimental de que Dios ama al pecador, en un sentido sentimental, no es bíblico, porque el hombre es un delincuente ante Dios. Y todos aquellos que en este momento automáticamente estén pensando en Juan 3:16, te digo, estimado oyente, que allí no dice que Dios te ama. Primero, amar no es sentir, amar es decidir. Y el pasaje de Juan 3:16 dice que Dios amó, es decir, Dios tomó en el pasado una decisión drástica. Y esa decisión drástica es matar a su Hijo, porque si no lo mata a él, te mata a ti en la condenación eterna. Dios es un Dios terrible. La cruz muestra todo lo que Dios es y todo lo contrario al falso evangelio de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es falso. Segundo, Juan 3:16, la conjugación gramatical que allí hay, la conjugación correcta, está en pasado, no en presente. No dice el texto bíblico, Dios te ama, y mucho menos no dice que tiene un plan maravilloso para tu vida. Tercero,
El contexto bíblico muestra que Dios aborrece al pecador, y el hombre es enemigo de Dios. Dios está enfurecido contra el pecador todos los días, dice el Salmo 7, versículo 11, y el hombre actualmente está bajo la ira pasiva de Dios, hasta que un día caiga la ira activa, o sea, el infierno. Todo el mundo nombra a Juan 3:16, pero se olvidan de Juan 3:36, donde dice que la ira de Dios está sobre el hombre. Pero a pesar de esta realidad, Dios toma una decisión fría, calculada, de salvar al hombre. Esa decisión tomada en el consejo eterno se concreta en la cruz. Y esa decisión sufrida es amor. Amar no es consentir. Amar no es sentir. Amar es decidir. Y a pesar de los sentimientos de rechazo que le produce el hombre a Dios, Dios igualmente decide salvarlo. Eso nos constriñe, y entonces nos acercamos, nos humillamos, le creemos y nos entregamos a Él. Si Dios es el Dios sentimental del Evangelio falso, de Dios te ama, preguntamos, ¿por qué no amó a los diablos, que son tan rebeldes como los hombres? Si Dios ama al hombre, ¿por qué enviará las plagas del Apocalipsis? ¿Qué pasa? ¿Va a dejar de amar al hombre dentro de unos años? Si Dios ama al hombre, ¿por qué lo envía al infierno? ¿Por qué existe un infierno? Precisamente porque allí irán todos los engañados que creen en el Evangelio del amor. Punto número 25. La crucifixión es el odio del hombre pecador hacia Dios. La cruz es el odio y la ira de Dios hacia el pecado y el pecador. Punto número 26. El falso evangelio se basa en la crucifixión. El verdadero evangelio se basa en la cruz. Punto número 27. Los evangelios nos muestran la parte visible de la cruz. Las epístolas nos muestran la parte invisible de la cruz, como ya hemos dicho. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, el pasaje más importante de la Biblia, dice que allí se hizo propiciación. Esa es la parte invisible. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, ahí vemos la crudeza invisible de la cruz. Dice, Cristo fue hecho maldición. Estimado oyente, me gustaría que leyeras este pasaje de Gálatas 3:13 en primera persona. Y yo te voy a dar ejemplo en mí mismo de cómo debe ser leído. Gálatas 3:13 dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley, porque Él fue hecho por mí maldición en la cruz. Esa es la parte invisible que importa. Estimado oyente, estamos llegando al final de este análisis comparativo entre la crucifixión y la cruz. Pero no quisiera acabar sin antes decir que en la cena del Señor tenemos la representación más viva de lo que sucedió en la cruz, porque el pan que comemos y destrozamos con los dientes representa el descargo y el destrozo de Jesús en su ser bajo la furia de la ira de Dios. El vino que bebemos es el resultado del destrozo y aplastamiento de las uvas, tal como igualmente dice Isaías 53 que cayó sobre el Mesías. Quiso Dios destrozarle con padecimientos. El pan y el vino, el Señor lo mandó para recordar lo que significa tu salvación. Cuando tomamos ambas cosas, cuando las recibimos, nos dan vida, nos alimentan, nos sostienen. De la misma manera, cuando recibimos por la fe la obra del destrozo de la cruz, eso también nos da vida. Los testigos presenciales del Calvario no comprendieron lo que estaba sucediendo detrás de la crucifixión. Nosotros, ahora, por revelación de Dios y por la fe en su palabra, podemos comprender lo que sí sucedió verdaderamente en la cruz hace unos 2000 años. Estimado oyente, después de todo esto expuesto en este mensaje, yo te resumo lo dicho en que el Evangelio verdadero consiste en reconocer dos noticias y obedecer dos condiciones. Las dos noticias son que la mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por lo que hace y por lo que es. Y enfrente tiene un Dios que es un Dios justo y santo y tiene que hacer justicia. La buena noticia es que la justicia cayó sobre el Hijo. Y la resurrección le da vida a esta noticia.
las dos condiciones que tú tienes que obedecer son arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en las dos noticias, en creer que tú eres malo y has hecho cosas malas, y en creer que en la cruz Dios descargó su justicia por tus injusticias. Estimado oyente, busca un lugar tranquilo, quizás tu habitación. Póstrate de rodillas y descálzate. Estás delante del Dios soberano, del juez del universo, y allí clama en arrepentimiento de tus pecados y pon tu fe, tu confianza en la justicia que cayó en la cruz por ti. Y entonces Dios te dará paz, perdón y salvación eterna. Gracias sean dadas a Dios por la crucifixión, pero también por la revelación de la maravillosa obra de la cruz, es decir, el verdadero Evangelio. Una vez más les ha hablado Nikos Ricoy.